Yo les voy a explicar el funcionamiento del tubo flexible. Es una manguera de goma reforzada y flexible que transporta a alta presión el líquido de freno hacia las pinzas de freno. La unidad de mantenimiento es para purificar el aire comprimido, ajustar una presión constante del aire y añadir una fina neblina de aceite al aire comprimido, para lubricar los actores como cilindros o motores neumáticos. Así, la unidad de mantenimiento aumenta considerablemente la seguridad de funcionamiento. Los componentes de una unidad de mantenimiento son el filtro, el regulador y el lubricador, los cuales se conectan por medio de bloques de unión y anclaje o escuadras de fijación, entre otros accesorios. El filtro se encarga de limpiar el aire, es decir, remover todas aquellas partículas que hay presentes aún después del filtro de línea principal. El regulador se encarga de establecer la presión adecuada. El lubricador se encarga de mantener lubricados los componentes que tienen que estarlo. Las válvulas estranguladoras regulan la velocidad del avance del retroceso del émbolo de actuadores neumáticos. Esta regulación se consigue mediante una estrangulación apropiada del caudal de aire comprimido, tanto en sentido de escape como en sentido de la alimentación del aire. Sus componentes son un tornillo de regulación, una conexión orientable, un anillo para soltar, una parte roscada, un resorte, un pistón de retención y una cámara de estrangulamiento. Voy a explicar algunos elementos de la tabla. Para empezar, el tubo de simple efecto. Eh, Estos cilindros de simple efecto son aquellos que solo realizan un trabajo cuando desplaza su elemento móvil. El vástago es el que se puede ver aquí. En un único sentido, es decir, realizan un trabajo en una sola carrera del ciclo. El retroceso se produce al evacuar el aire a presión de la parte posterior, lo que la devuelve al vástago a su posición de partida. Estos cilindros se utilizan para trabajos de desplazamiento cortos en los que el vástago del cilindro no realice carreras superiores, generalmente a 100 milímetros. Y aquí podemos observar lo que es el símbolo del cilindro de simple efecto y lo que son sus partes que lo conforman, que es el vástago, el muelle, el émbolo, y aquí muestra igual por donde es donde la entrada de aire. Continuamos con el compresor de aire. Un compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido, al contrario de otros. Eh, el compresor eleva la presión de fluidos comprensibles como el aire y todo tipo de gases. El compresor tiene 13 piezas, eh, que son la carcasa o el cuerpo, el cabezal, el cilindro y pistón, biela y manivela, manómetro, cigüeñal, válvula de aspiración, motor, regulador, válvula de retención, protector térmico y tanque. Y aquí podemos observar el símbolo que se utiliza en neumática. Continuamos con la válvula de 3,5 vías con pulsador abierto en posición normal. Esta yo la encontré así y esta aquí, como podemos observar, es su símbolo que se utiliza en neumática igualmente. La válvula de 3,5 vías y los racores rápidos están montados en un cuerpo de material sintético. La unidad se monta en el panel de prácticas perfilado utilizando palanca de color azul variante de montaje. Oprimiendo el pulsador se activa la válvula. Al soltar el pulsador, la válvula conmuta a su posición normal por efecto de un muelle de recuperación. Y pues bueno, estos serían los, los elementos que me tocó explicar a mí. Voy a hablar sobre unos componentes de neumática. Su funcionamiento de esta válvula se acciona presionando sobre la palanca con rodillo. Al soltarse la palanca con el rodillo, la válvula vuelve a su posición normal por efecto de un muelle de recuperación.
Aquí podemos observar su simbología. Su funcionamiento es que la válvula neumática conmuta al recibir una señal neumática en la conexión 14 que se verá a continuación. Al retirarse la señal, la válvula vuelve a su posición inicial por efecto de un muelle de recuperación. Lo podemos observar aquí. Bueno, pues mi nombre es Jerry Alexander Pérez García y yo les voy a explicar, me tocó explicar sobre la válvula OR y la válvula ND. Parcialmente se dice que la válvula OR también se le conoce como las válvulas selectoras. Funcionan como una puerta lógica, es decir, que si existe presión en una de las dos entradas, habrá presión en la salida. Se utiliza cuando se desea realizar el mando de un elemento neumático indistintamente en dos puntos diferentes situados en una cierta distancia entre sí. Y aquí tenemos la simbología que en esta diapositiva se les voy a explicar. Hay parcialmente tres entradas. Está la entrada, más que nada la entrada 1, por donde entra la presión del aire. La entrada 2, por donde sale la presión del aire. La entrada 3, por donde también es una entrada al momento de que, como aquí en la simbología que se muestra, la entrada 3 es la que está aplicando la presión del aire y está saliendo por el orificio 2. El orificio 1 es ¿cómo se explica? Es obstruido es que no sé cómo se llama, por una bolita de metal que obstruye el paso a la presión para que la presión del aire que entra por el orificio 3 únicamente salga por el orificio 2 y se evite salir por el orificio 1, perdón. Ahora la válvula AND. Con la válvula de simultaneidad, que también se le conoce como AND, se obtiene presión a la salida aplicando presión en ambas entradas. Se utilizan cuando se necesitan dos o más condiciones para que una señal sea efectiva. Cuando tenemos solamente señal, que en este caso viene siendo la presión, por una de las dos entradas, que en este caso puede ser la entrada 1, ella misma bloquea la circulación hacia la vía de utilización, en este caso la vía 2. Y en este ejemplo vemos lo que nos decía el párrafo pasado, que tiene que haber presión tanto de la entrada 1 como de la entrada 3, en este caso, en la imagen del centro. Tiene que haber entrada tanto de la imagen del orificio 1 como del orificio 1-3 para que esta presión simultánea salga por el orificio 2. Tiene que haber presión de los dos lados. No puede haber presión solamente de un lado porque se bloquea. Se bloquea y pues no funciona. O sea, sí hay presión del otro lado, pero pues no es suficiente para trabajar. Tiene que haber presión de los dos lados para que el orificio 2 absorba toda la presión del aire y trabaje correctamente. En la simbología podemos ver lo que nos decía en el párrafo pasado, que tiene que haber presión de los dos lados para que, tanto en X como en Y, para que A haga el trabajo correctamente. En caso de que llegase a... Ya no sé ni qué mierda estoy diciendo. Gracias.